No. Mi nombre es Teresa Venegas y mi tema fue neuropsicología modular y estas son mis preguntas. ¿Una lesión del cerebro puede alterar un solo factor del sistema funcional? Sí. Sí, la respuesta es sí. Es una pregunta muy específica, entonces a lo mejor no sé si quieren indicar la relación con modular. El principio de la neuropsicología cognitiva es un concepto que se conoce como modularidad. En algún momento uno pensaba, las personas pensaban que la mente era una sola. Imagínate que en el cerebro todo funciona por igual y es fuera como una computadora que todo hace entre todos lados. El concepto de modularidad quita esta idea y entonces dice cada sección del cerebro puede que tenga una función cognitiva específica. Por ejemplo, que la atención esté en una cierta zona, que cierto tipo de atención esté en otra, que la memoria esté en otra. Entonces la modularidad piensa en un cerebro como si fueran muchos módulos pequeños, cada uno tiene su función. Entonces esto permitiría explicar qué cosa. Existen casos que son algo raros de pacientes que tienen una lesión cerebral que es tan específica que se daña una parte de una función, pero no toda. Por ejemplo, si tuvieras una lesión en un área que tenemos como B4, esta área en particular es como una especie de módulo que se encarga de ponerle color a las cosas que ves. Entonces, ese módulo del color, si es dañado, te hace perder los colores en tu visión. Es decir, las personas que tienen ese tipo de lesión ven todo en blanco y negro. En blanco y negro, bueno, no totalmente blanco y negro, sino a escala de grises. Entonces imagínate una película en blanco y negro, en gris, en el que toda tu vida seguirías viendo las cosas así. Lo curioso es que no es un daño en los ojos, no es un daño en el nervio óptico, no es un daño en la corteza occipital primaria, sino que es un daño en ese módulo extra que permite ponerle color a las cosas. Entonces, lo curioso es esto, es que este módulo, al encargarse solo del color, permite pensar que el sistema funcional completo de la visión no es uno solo, sino que se compone de muchos módulos pequeños, cada uno hace su función, y uno de ellos, que es el del color, si lo quitas, todo lo demás sigue funcionando. No eres ciego, puedes ver todo el día, pero no puedes ver colores. Y lo más curioso es que se encarga el color de tal manera que una persona que tiene ese tipo de trastorno, que se le conoce como acromatopsia, si sueña, sueña en blanco y negro. Y si se pone a recordar sus eventos tempranos, pues ve en blanco y negro también. Es decir, ya es incapaz de ver color en cualquier lugar. Entonces, el sistema funcional es la visión, o la lectura, o la escritura, o la memoria. Y entonces, si pudieras quitar uno de estos módulos, se puede dañar muy particularmente uno, sigue funcionando todo lo demás, y eso explica por qué las personas tienen tantas variedades de trastornos específicos como contaminación. Pues en este caso sí, se puede dañar una zona en particular del cerebro y dañar un módulo. Entonces te genera una visión muy diferente. Lo que sucede es que dañar un solo módulo es muy raro. ¿Por qué? Porque son zonas muy pequeñas del cerebro. Entonces poder dañar esa en particular y no las de alrededor, porque sería como tener demasiada suerte, mala suerte. Cuando una persona sufre una lesión en zonas parietales o frontales, ¿cuáles son los trastornos o errores en el proceso de cálculo? El cálculo es una función que me imagino la revisaste, es una función entrelazada entre frontal y parietal. Entonces, el cálculo tiene un procedimiento un poquito complejo, sobre todo cuando lo vas aprendiendo, en el que primero inicia con zonas más frontales y luego pasa a zonas más parietales. Cuando se daña uno u otro, primero depende de cuál y luego depende de en qué edad. Es decir, como cuando tú vas aprendiendo el cálculo, usas más lo frontal, pues en daño frontal se va a ver más afectado el cálculo. Pero una vez que tú ya aprendiste cálculo, si tienes un daño frontal no se va a ver tan afectado, sino si tienes un daño parietal. Y ahí es donde, en casos de adultos que ya aprendieron el cálculo, si tienen un daño parietal muy específico, pueden perder todo el sentido del cálculo. Tanto así que no sepan, si les dices 8 y 4, ¿cuál es mayor? Que no te sepan decir cuál es más grande, ¿no? Pues al grado de que ya no pueden hacer comparaciones, ese sería pues más grave. Entonces,
las zonas parietales y frontales son tan complejas que pueden dar una diversidad bastante amplia. Por ejemplo, uno es ese caso y otro es el caso de personas que con un daño parietal pierden la manera de ubicar los números en el espacio. Y sabes que para hacer cuentas tienes que poner los números bien alineados, ¿no? Si no los alineas bien, pierdes toda la manera de hacer la cuenta. Entonces sería otra manera de tener un problema de cálculo por un daño parietal. Entonces así nos podríamos ir uno por uno en un fenómeno que es bastante complejo. Muchas gracias por la información. Ahora va a pasar mi compañera Nahara Tot para hablar de la afasia. Gracias. Si hubieran traído la selfie stick. Ya sé. Ella es mi compañera Nara. Hola, mucho gusto. Queremos tratar un trastorno que a mí se me hizo muy interesante, lo que es la afasia. Para iniciar, ¿qué es la afasia? La afasia es un trastorno en el lenguaje, dicho de manera muy amplia, pero en sí es lo que sucede es, en el caso de la afasia, es una persona adquiere el lenguaje, se puede comunicar, entender y todo lo demás, y después por una lesión cerebral de cualquier tipo lo pierde, o pierde alguna parte del lenguaje. Entonces en general es así, lo adquiriste y luego lo perdiste. ¿Cómo se diagnostica la afasia? Generalmente mediante una evaluación del lenguaje. Puede ser una evaluación neuropsicológica, que sería la más completa, pero también terapeutas del lenguaje, logopedas o fonoaudiólogos pueden diagnosticar afasias. Y también los neurólogos lo hacen, pero de manera más sencilla, ¿no? Hay múltiples tipos de afasias. El neuropsicólogo sería el logopeda y el neuropsicólogo son los que tienen como la fineza más amplia de qué tipo de afasia puede hacer, y el neurólogo es el que al menos puede diagnosticar que es un tipo de afasia de los principales. Y se diagnostican generalmente por poner pruebas de lenguaje a la persona. Se le pide mínimo hacer 3 cosas: es el comprender instrucciones, comprender palabras, el producir palabras, frases o demás, y el repetir palabras, ¿no? O frases. Entonces, con una combinación ya más específica de cualquiera de los 3, se puede diagnosticar una afasia. Muy interesante. ¿Qué factores pueden causar este trastorno? Cualquier tipo de lesión al cerebro que afecte áreas que en esa persona en particular están relacionadas con el lenguaje. ¿Por qué lo digo así? Porque aunque el lenguaje lo dibujamos generalmente como área de Broca y área de Wernicke, yo digo Wernicke, puede ser Wernicke, pues lo dibujamos así, hay más áreas relacionadas con el cerebro y las personas varían, no demasiado, pero al menos sí hay casos en el que pudiera no ser área de Broca del lado izquierdo del cerebro, sino el área de Broca del lado derecho del cerebro. Entonces, la mayoría de las personas, un 95%, tiene lateralizado el lenguaje a la izquierda. Y entonces, si tú tienes una lesión en el cerebro, en el hemisferio derecho, puede que no te afecte el lenguaje. Pero si tú eres de los pocos, 5%, que tiene el lenguaje lateralizado como hacia los dos o más hacia la derecha, una lesión en el hemisferio derecho te puede afectar el lenguaje. Entonces, un poco es de acuerdo a la idiosincrasia e individualidad de las personas y cómo se terminó de madurar el cerebro de la persona. Una lesión en un área ligeramente diferente pudiera provocar una diferencia importante en el trastorno del lenguaje en cada persona. Por eso es que si tú ves un cerebro de una persona, o una radiología o lo que quieras, y ves un daño en el área de Broca, no necesariamente significa que la persona tiene una afasia de Broca. Lo que diría el médico o el radiólogo sería: tiene una lesión en el área de Broca. Ahora le toca al neuropsicólogo, al terapeuta del lenguaje, hacer la evaluación para ver si tiene una afasia de Broca, y solamente se puede diagnosticar mediante una evaluación, pues, de los lenguaje en persona, no con una imagen del cerebro. O sea, que puede haber una afasia que es la área de Broca, pero no se considera directamente como un trastorno. Sí, hay personas, puede ser un poquito raro, pero hay personas que tienen una lesión en el área de Broca y no tienen una afasia de Broca. O tienen una lesión en el área de Wernicke y no tienen una afasia de Wernicke. ¿Por qué? Porque depende un poco de la manera en que se lateralizó el lenguaje en la persona en particular.
Entonces, son casos más raros, lo más común es área de Broca dañada o una afasia de Broca, sí, eso es cierto, pero el profesionista sí tiene que hacer el cuidado de hacer la evaluación completa. Es un porcentaje muy bajo. ¿Qué es la afasia de Broca? La afasia de Broca es el trastorno del lenguaje en el que falla la producción oral. En este caso es, la persona no puede hablar de manera tan fluida como lo hace antes. ¿Qué sucede? La persona puede decir sílabas, tal vez tan, o de, o alguna otra, dependiendo de la persona, pero ya no puede formar palabras tan fácilmente y menos oraciones completas. La principal característica es eso, el problema es de producción oral. Se ve acompañado muy comúnmente por la misma dificultad al escribir, pero no es, digamos, completamente relacionado, ¿no? Lo más común es que sí pasa. Y la otra característica es que no se daña tanto la comprensión. La persona logra entender lo que le digamos, logra entender la instrucción. Si le dices, dime cómo se llama esto, y entonces la persona va a tratar de decir que se llama vaso o como lo conozca, pero no lo va a poder decir. Entonces la persona se da cuenta de que cuando trata de decir vaso sale como tan o sale otra cosa. Se frustra y se da cuenta de los errores, y entonces es un poco, digamos, difícil para la persona saber que no puede comunicarse, pero entender perfectamente los demás. Eso es en principio la afasia de Broca. Es un trastorno un tanto difícil de tratar. Es difícil por el caso de la frustración, pero no es el más difícil. Si la siguiente pregunta tiene que ver con la afasia de Wernicke, o la de Wernicke, es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque la persona no comprende. La dificultad más grande de la afasia de Wernicke es que la persona no comprende lo que se le dice. Y entonces sí puede hablar, pero el problema es esto: imagínate que no comprendas lo que dicen las personas y no comprendas lo que dices tú mismo. Cuando hables, ¿vas a decir cosas coherentes? No. Y no te vas a dar cuenta de que no estás diciendo las cosas de manera coherente. Entonces, en la afasia de Wernicke sucede que la persona no te va a entender las instrucciones que le des, ante las palabras, ¿no? Y luego no va a entender que lo que está diciendo no tiene coherencia, y entonces no va a entender porque las otras personas no lo entienden. Entonces se vuelve mucho más difícil de tratar. Entonces una fase de Wernicke es más complicada. Pero tienen que encontrar algún método para poder tratar con esa persona, porque imagino de forma verbal es difícil. Entonces hay que usar ayudas en la comunicación, como pueden ser pictogramas o algún otro tipo de tableros para que se señalen cosas. Entonces se conoce normalmente que la afasia de Wernicke tiene un problema en la comprensión y no en la producción, pero no es tan exacto, porque cuando produce la persona tampoco se entiende. ¿Se puede decir que ellos tienen más facilidad en comprender lo que es el idioma no verbal? ¿O igual tendría alguna dificultad? Tendrían que usar la comunicación no verbal para ayudarse, sí, pero también la afasia de Broca tendría probablemente que usar comunicación no verbal al inicio. De todos modos, se espera que la persona vaya recuperando a la mejor parte de su comunicación verbal. No en todos los casos se puede, dependiendo de cómo fue la lesión. ¿Cuáles son los principales tipos de afasia? En principio esos dos, afasia de Broca y afasia de Wernicke. Tanto así que algunos terapeutas de lenguaje, para hacerse las cosas más fáciles, les llaman afasia fluida y afasia no fluida. ¿Cuál es la afasia fluida? En donde la persona puede hablar bien, pero no comprende. La afasia no fluida es cuando la persona no puede hablar bien, pero comprende, que es la afasia de Broca. Entonces, para ayudarse, lo clasifican algunos así. Pero existen más tipos de afasias y dependen un poco del modelo teórico que se estudiaron. El principal modelo que digamos, la manera más completa de entender las afasias, que es el modelo de Luria, de Alexander Luria, que propone 7 tipos de afasias. Y el modelo alternativo es el modelo de Boston, que viene de la escuela de Norman Geschwind, en el que toma los nombres de Broca, Wernicke, y le agrega afasia de conducción, afasia global, afasia transcortical motora y afasia transcortical sensorial, que serían 6 más la anomia, que también es una manera de llamar a un trastorno del lenguaje. Entonces, dependiendo del modelo, un poco van a cambiar la cantidad de afasias, pero depende no tanto de que existan o no existan esas afasias, sino de cómo las agrupas. Porque la verdad es que al final
si pones dos personas con afasia de Broca, no necesariamente van a hacer lo mismo exactamente. Van a variar dependiendo de cuánta área cerebral fue que se dañó. Entonces, cada paciente se le tiene que hacer su perfil neuropsicológico, porque algunos sí pueden hacer algo y otros no pueden hacer otra cosa. Entonces, sí es conveniente que pensar que el modelo ayude a entenderlo, pero no te vas a encontrar pacientes así de librito. Del grupo de estos trastornos ya mencionados, lo que abarca la fascia, ¿cuál es el más común? ¿Es Broca? Realmente desconozco estadísticas sobre eso, sé que sí las hay, no he escuchado que alguien me dijo. Vendría siendo entonces un tipo de trastorno muy poco común, imagino. Las afasias son más o menos comunes, sobre todo en personas de entre 30 y 60 años que tienen algún tipo de enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Después de una embolia, un infarto cerebral, los dos principales tipos de accidentes cerebrovasculares, por hemorragia o por bloqueo de la arteria sanguínea, es muy común que sea una afasia y ya depende de cuál arteria se dañó es la que puede que te lleve a un tipo de afasia. Muchas gracias, doctora, porque queremos pasar a lo que es el tema de dislexia, que es otro tipo de trastorno. Para eso paso a mi compañera Sofía. Gracias. ¿Quién va a grabar aquí? No mandas play. Los dos niños. Sí, niñas. Me presento Por ahí pasa. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Rodríguez, es mi compañero Iván García y nosotros vamos a hacer preguntas sobre la dislexia. Tengo una duda, cuando llega un paciente que sospecha que padece de dislexia, ¿qué procede para comprobarlo? ¿Qué tipo de evaluación se hace? Generalmente son referidos por los maestros de la escuela o a lo mejor por los padres y se procede a hacer una evaluación. En principio, la evaluación va a tratar de identificar qué tanta habilidad tiene para leer y para escribir. Entonces, en este caso, se hacen pruebas, por ejemplo, en el que se identifican las letras, se le pide a la persona dibujar, escribir letras. En algunos casos también se hace una evaluación de los precursores de la lectoescritura, que sería como las habilidades finas motrices, espaciales, de memoria, etcétera, que le ayudarán a un niño a comprender y elaborar la lectura y la escritura. Entonces, tiene ese ámbito. Y añadiendo una cosa, es que el criterio diagnóstico de dislexia, que se pone como trastorno específico del aprendizaje de la lectura, pide que no se deba a una inadecuada instrucción de los maestros. Si el maestro es del sindicato y que no va a dar clases todo el año, no le puedes diagnosticar a un niño dislexia porque entonces tiene algo que ver con que no se le ha enseñado apropiadamente. Y otro es que no se deba a algún tipo de dificultad generalizada por otras razones como malnutrición, por una enfermedad que esté teniendo, por medicamentos o demás, o por un déficit intelectual generalizado. En algunos casos con déficit intelectual generalizado, por ejemplo niños que fueron intoxicados con plomo o con otro tipo de tóxicos, lo que puede ser simplemente es que está pasando que el niño no ha logrado madurar su cerebro en general, y la dislexia pide que sea específico de la lectura. Entonces tienes que descartar todo eso alrededor. Entonces es muy común que se le haga una evaluación intelectual al niño, que se le haga la evaluación de todas estas habilidades de lectoescritura y que al mismo tiempo se haga una visita o una entrevista con padres y maestros para identificar esa cuestión social, ¿no? Y en caso de ser diagnosticado con dislexia, ¿qué tipo de tratamiento se lleva a cabo? Es el trabajo de facilitación del aprendizaje de la lectura. Lo que va a hacer la persona es tratar de hacer múltiples ejercicios que le lleven a adquirir poco a poco cada uno de esos precursores de la escritura. Por ejemplo, algunos niños con dislexia tienen dificultades para identificar el arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, si eso pasa, la P, la Q, la B y la D las va a cambiar de arriba, abajo, voltear y demás.
Entonces el trabajo de la persona que atiende al niño puede ser en el sentido de que el niño logre identificar claramente que cada uno de esos 4 lugares es diferente. Entonces trabajar en espacialidad. Puede ser a lo mejor trabajar con juegos, el niño tiene que levantar una pierna, un brazo, etc. Entonces ese es un. Después será una cuestión de, por ejemplo, cada letra tiene su sonido. Entonces decir que la A suena como A, la E suena como E. Entonces será que reforzar de manera que el niño vaya memorizando y asociando esto. Entonces poco a poco va a ser construir la habilidad de la ¿Cómo cree usted que ha avanzado la neurociencia estos últimos años en lo que al diagnóstico y tratamiento de la dislexia se refiere? El diagnóstico y tratamiento de la dislexia en general digamos que ha mejorado en qué herramientas específicas pueden funcionar mejor, que pueden ser más eficientes en los últimos 40 años, 30 años, pero las neurociencias como en general yo diría que no han impactado tanto en la cuestión clínica. Es decir, alguien que trabaja con dislexia hace 20 años ahorita, en general no ha cambiado mucho la manera que lo trabaja. Es decir, hace las evaluaciones, a lo mejor utiliza mejores herramientas para evaluación y a lo mejor utiliza materiales más prácticos y menos caros. Tal vez con un celular se puede ayudar, etc. Pero las neurociencias como el hacer una resonancia magnética o estimulación magnética para estimular tu cerebro y cosas así que han salido en los últimos 20 y 30 años en la neurociencia, no han tenido tanto impacto en la clínica. ¿Por qué? Porque son muy caros, porque son todas experimentales y lo que más ha impactado es el entender a la dislexia. Es decir, hace 30 años una persona se hubiera imaginado que algo en el cerebro sucede, que el niño no puede aprender a leer y escribir, y a lo mejor habría quien diría es que el niño es flojo y entonces no quiere aprender, no quiere hacer el trabajo. Ahorita, con la neurociencia, con las resonancias magnéticas funcionales, ya se logra identificar claramente las áreas cerebrales que funcionan diferente en estos niños. Entonces no es una cuestión de que sea flojo ni de que no quiera aprender. Su cerebro está funcionando de una manera diferente que no le facilita de la misma manera que los demás la aprender. Entonces nos ha ayudado a entender qué áreas cerebrales están relacionadas, en qué momentos, qué tiempos, que puede a lo mejor parecerse a la lectura, que también puede estar afectado, pero en sí en la clínica no tanto, es más bien el entender qué es la dislexia. ¿Qué tanto afecta la edad al empezar un tratamiento por la dislexia? ¿Es imposible de tratar en personas ya de mayor edad, exclusive de niños? No es imposible y lo ideal sería tratarlo en el momento en el que se alcanza a identificar la edad, que es a los 5, 6, 7 años. Todavía habría dislexia que pudieras identificar hacia los 10, 12 años, porque como hay diferentes tipos de dislexia, algunas solamente se pueden ver. Realmente la dislexia se alcanza a ver cuando se le pone el reto al niño suficientemente grande como para que su cerebro ya no logra procesar ese reto. Entonces es una dislexia muy grave, se va a alcanzar a ver a los 5 años, porque el niño se le dificulta inclusive dibujar las letras, ¿no? O ver las letras y explicar que tiene un sentido. Pero otro tipo de dislexia puede ser un poquito más tarde, porque sucede cuando el niño, ya tal vez adolescente, quiere leer pasajes muy complejos, cuando ya tiene que leer un problema matemático de física y tratar de entender de qué va. Entonces, cuando ya el reto es suficiente, que su cerebro no le alcanza a dar esa respuesta o ese pensamiento, ahí se alcanza a notar. Entonces, la mayoría es entre 5, 6, 7 años, más caros es más adelante. Y en cualquier momento de la vida en que se pueda detectar la dislexia, que realiza después de los 5 años, es adecuado iniciar el tratamiento y va a haber una intervención y le puede ayudar a la persona en cualquier momento. ¿Cuál es la diferencia con la edad? Imagínate un niño que toda su vida escolar, desde los 6 años que empezó a tener problemas para aprender a leer, pasan 6, 8, 10 años, llega a la universidad y nunca se le atendió la dislexia. ¿Con qué impresión se queda el niño cuando está en la universidad de sí mismo? Que él es tonto, que es flojo, que es lento, y entonces introyecta todas estas incapacidades que tenía para leer
Imagínate cuando ya quiera hacer un trabajo de intervención en que pues es y pagar y estar viendo semanalmente o 2 veces por semana con el terapeuta de lenguaje, pues con qué disposición puede que llegue, ¿no? De una muy buena disposición de años de no ser bueno en la escuela. Si alguien se queda con esa idea de es que yo no soy bueno en eso, pues la motivación no va a ser muy buena para poder trabajar lo que necesita. Entonces, yo creo que eso pudiera ser el reto más grande cuando se empieza a trabajar más tarde. Por eso sí es conveniente trabajar desde temprano. Y otra cosa es, si el niño tuvo dislexia durante todos sus años escolares, realmente tiene el mismo aprendizaje que los otros niños. Entonces va a haber perdido una gran oportunidad de acumular aprendizajes, conocimientos, habilidades nuevas que hubiera facilitado la detección de intervención temprana. La siguiente pregunta es, ¿qué parte del cerebro es la que se daña por la dislexia? La dislexia en principio no es por una lesión, no es por un daño que se haya adquirido. Entonces la gran diferencia entre, no sé si vieron que entre los conceptos está afasia y disfasia, dislexia y alexia, disgrafia y agrafia. La gran diferencia es que la agrafia, alexia o afasia es porque adquiriste la habilidad y luego por una lesión la perdiste. Entonces se le llama como un trastorno adquirido. Entonces durante la vida ibas bien y algo hizo que adquirieras la afasia, la alexia, la agrafia. En cambio la disfasia, dislexia y disfasia, en este caso el niño cuando está madurando su sistema nervioso, sobre todo en el vientre materno, algo sucede, puede ser genético, puede ser del ambiente, puede ser por varias cosas, no se madura adecuadamente ciertas áreas cerebrales y entonces nace y cuando el ambiente le exige tener todo el potencial en esas áreas cerebrales dañadas, ahí es donde se nota la dificultad. Entonces la disfasia a veces se le pone como, o dislexia y disgrafia se les pone como apellido del desarrollo. Por ejemplo, dirías dislexia del desarrollo, para decirlo más claro. ¿Por qué? Porque no es que haya adquirido el problema, sino que en el desarrollo de la habilidad de la escritura se le dificulta por una no maduración adecuada del sistema. Entonces, en áreas cerebrales que están relacionadas con eso es, ustedes han dibujado los cerebros o han visto como las áreas cerebrales, inicias en el lóbulo occipital, en la parte posterior, ahí es donde le llega la información visual y luego la va distribuyendo de manera paralela a diferentes áreas parietales y temporales. La dislexia puede suceder por una inadecuada funcionamiento de una zona occipitotemporal lateral del lado izquierdo o por una mal funcionamiento de área temporoparietal muy cerca del occipital del lado izquierdo. Entonces son como zonas como un poco más arriba y un poco más abajo en el que esas no están bien desarrolladas y le va a dificultar en comprender la lectura. Y valorando un poco en el tema, encontré que hay más de un tipo de dislexia central. Existe la superficial, visual, fonética, auditiva, pero en su experiencia, ¿cuál es la más común? Realmente desconozco si hay una estadística sobre eso y hay muy pocas estadísticas sobre trastornos neuropsicológicos en México y creo que menos va a haber una distinción así tan clara entre ellas. Las estadísticas más cercanas que yo conozco fueron de hace unos 10 años en Guadalajara, por el Instituto de Neurociencias de Guadalajara, de la ODG. Y revisé yo esos artículos, no recuerdo que hicieron una diferenciación del tipo de dislexia. Entonces, yo creo que ahí nos queda bastante trabajo por hacer. Sí. Sería un buen proyecto de identificar la prevalencia de dislexia y de qué tipo de dislexia es la más común. En general, de los diferentes tipos de dislexia, los más tratados, no quiere decir que sean más comunes, porque a veces pues, no se detectan ciertos tipos de dislexia, son la visual que mencionaste, o lexical, y la fonológica o fonética. Son como las dos principales áreas que ahorita mencioné, una más occipitotemporal y otra más temporoparietal, y por eso es que también se conocen más del funcionamiento cerebral de ese tipo de dislexia, son, digamos, las más identificadas. La siguiente pregunta va más de la mano con la otra, con lo que nos iba comentando sobre cómo sucede la dislexia cuando está en el nacimiento. Dice que la dislexia solo sucede a través de los genes o de qué otra forma puede padecer una persona la dislexia. De hecho, es más común pensar que la dislexia no es genética, sino congénita.
¿Cuál es la diferencia? Congénito es que se adquirió durante el desarrollo.